Bienvenidos, ahora vamos a desarrollar el contenido de situación financiera de corto plazo. En este sector nos interesa poner el foco en la liquidez, el concepto de liquidez para analizar la capacidad del ente de hacer frente a las obligaciones de corto plazo. El primer concepto a destacar es el concepto de capital corriente, que en primera medida se obtiene del activo corriente menos el pasivo corriente. Esto podemos ver que hay un análisis de posición, un análisis estático de cómo es ese capital corriente, cómo es el activo corriente a un momento determinado, cómo es el pasivo corriente en el mismo momento. Pero también es relevante analizar la velocidad con la que circula el activo corriente y que me determina una velocidad del flujo de ingreso de fondos, así como la circulación en el pasivo corriente que me determina la velocidad de egreso de fondos. Para el análisis de la posición del capital corriente, contamos con algunos indicadores, además del capital corriente, que me brinda una diferencia y un valor absoluto de este concepto. Pero resulta más beneficioso hacer una comparación relativa de los componentes del capital corriente. Entonces, si tomamos en relación el activo al pasivo corriente, estamos viendo lo que se denomina el índice de liquidez corriente. Me permite observar la relación entre los recursos que se van a hacer efectivos dentro del próximo año comparado con las obligaciones que yo debo afrontar dentro del próximo año. Suponiendo que yo destino todos esos recursos a pagar las obligaciones, tengo una noción del margen de cobertura siempre que este índice de liquidez corriente sea mayor a 1. Si necesito disponer de los activos corrientes para pagar las deudas, podemos interpretar que los bienes de cambio no están disponibles para pagar deudas, así que obtenemos un índice de liquidez seca, se denomina, al restarle del activo corriente esos bienes de cambio. Entonces nos van a quedar los activos corrientes más líquidos para compararlos con el total del pasivo corriente. Si aún queremos llevar ese índice de liquidez un poco más exigente, podemos calcular la liquidez absoluta donde solo tengo en cuenta los recursos más líquidos. Así serán disponibilidades e inversiones transitorias comparadas con el total del pasivo. Ustedes pueden observar un ejemplo que partiendo de los datos de un activo corriente y su composición y un pasivo corriente y su composición, podemos obtener los ratios de liquidez corrientes relacionando 98.425, que es el activo corriente, dividido 39.700 de pasivo corriente. Ahí obtendríamos una liquidez corriente de 2,48. Buscando una exigencia a esa liquidez y profundizando el análisis, queremos ver cuál sería la liquidez si no disponemos de los bienes de cambio para pagar esas deudas. Así pasaríamos a relacionar el activo corriente menos los bienes de cambio dividido el pasivo corriente. En el ejemplo propuesto, la liquidez seca arroja un saldo de 2,28. Vemos que pasamos de una liquidez corriente de 2,48 a una liquidez seca de 2,28. Se ha reducido un poco porque el monto de los bienes de cambio no es representativo, no es de un volumen significativo dentro del activo corriente. Si forzamos la liquidez y obtenemos la liquidez absoluta, vamos a llegar a un índice de 1,19, aún más reducido, y que me da una noción de que yo obtengo entre disponibilidades e inversiones un monto superior al total del pasivo corriente. Esta sería una situación bastante holgada en cuanto a la liquidez, ya que con los activos más líquidos, disponibilidades e inversiones transitorias, yo puedo hacer frente a todo el pasivo corriente que va a vencerse durante el próximo año. Muy bien, pasamos a un intervalo para que ustedes puedan trabajar en la actividad que les permita desarrollar estos conceptos. Muy bien, alumnos, les compartimos algunas de las respuestas parciales sobre la actividad desarrollada y es importante que rescaten el concepto de liquidez corriente para el análisis de la posición del capital corriente.
Ahora vamos a desarrollar el concepto relacionado a la circulación del capital corriente. Esa posición que determinamos a través de los índices de liquidez, ahora necesitamos ver si se ajusta a la circulación determinada por el ciclo comercial establecido en la organización. Y comienza por la compra de la mercadería de reventa o la compra de los insumos en el caso de una actividad de producción. Esa compra hace incluir bienes de cambio a la organización que permanecerán un tiempo almacenados en existencia hasta que se produzca la venta. Y es posible que esta venta no sea cobrada inmediatamente. O sea que haya que esperar un plazo para que se produzca la cobranza y recién ingrese el efectivo. Esta es la noción de ciclo operativo bruto y que nosotros vamos a calcular tomando un plazo de almacenamiento más un plazo de cobranza. Tomando en cuenta que el plazo de almacenamiento es el tiempo que transcurre entre la compra y la venta de bienes de cambio y el plazo de cobranza el tiempo que transcurre entre la venta y la cobranza. Para eso debemos relacionar variables flujo con variable existencia. La variable existencia en este caso será el promedio de bienes de cambio. Vamos a tomar cuál fue el promedio simple de los bienes de cambio durante el periodo para compararlo con el costo de venta, que representa los bienes de cambio vendidos durante el ejercicio a precio de costo, multiplicado por una unidad de tiempo, que hace relación al periodo en el cual se generó esta variable flujo. Pueden ser 365 días si el periodo fue de un año, y nos va a dar una noción del plazo de almacenamiento expresado en días. De la misma forma, si queremos tomar el plazo de cobranza, vamos a relacionar la variable existencia créditos por venta en un promedio que sea representativo del periodo con las ventas del ejercicio y multiplicado por una unidad de tiempo. Ahora, con respecto a las ventas, cabe la aclaración que es necesario sumarle el IVA de la operación para que sea comparable con el saldo de créditos por venta que ya lo tiene incluido. En el ejemplo propuesto, ustedes pueden observar los datos que necesitamos para el cálculo de estas velocidades de los flujos de ingreso de fondos. Los datos referidos a resultados, como las ventas y el costo de venta, solo nos hacen falta los del periodo 2, que es el periodo para el cual queremos analizar estos plazos. En cambio, en las variables patrimoniales necesitamos el saldo al inicio y el saldo al final para obtener un saldo promedio. Así, el plazo de almacenamiento, calculamos primero los bienes de cambio promedio, que surge de los 8.000 del saldo al inicio más los 9.360 del saldo al final, comparado con el costo de venta para el periodo y multiplicado por una unidad de tiempo de 365 días, nos arroja un plazo de almacenamiento de 50 días promedio. Esto representa el tiempo promedio en que los bienes de cambio permanecieron almacenados. De esta forma podemos avanzar con el plazo de cobranza, para el cual calculamos los créditos por venta promedio y lo relacionamos con las ventas del ejercicio, que en este caso surgen del estado de resultado por 158.350. Pero para que sean comparables con el saldo que el estado de situación patrimonial me muestra de créditos por venta, deberé sumarle a las ventas el IVA de la operación. En este caso suponemos que están grabadas a un 21%, por lo tanto 158.350 por el 21% será el IVA que hay que sumarle a las ventas para obtener así un plazo de cobranza de 38 días. Esto quiere decir que en promedio se demoran 38 días en cobrar las ventas que se realizan. Si nosotros sumamos el plazo de almacenamiento más el plazo de cobranza, obtendremos el ciclo operativo bruto, que representa el periodo promedio que se demora entre la compra de los bienes de cambio y la cobranza de las ventas de esos bienes de cambio. Es la representación de la velocidad del flujo de ingreso de fondos. Muy bien, pasamos al intervalo para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Muy bien, alumnos, han trabajado sobre los componentes del ciclo operativo bruto y aquí les damos algunas soluciones parciales. Queda en ustedes completarlos
para llegar al cálculo del plazo promedio de la velocidad del flujo de ingreso. Nos encontramos para desarrollar el concepto del instrumental del capital corriente y haremos referencia ahora a la velocidad del flujo de egreso que se plasma a través de el plazo promedio de pagos. Para este cálculo vamos a comparar el saldo promedio de las compras que no pagamos, que se encuentran en las deudas comerciales, con el total de las compras realizadas durante el ejercicio. Estas compras no tienen incluido el IVA, pero sí está incluido en las deudas comerciales como el saldo que nosotros debemos pagar a nuestros proveedores. Entonces será necesario adicionarle a las compras el importe del IVA para que sea representativo y comparable con las deudas comerciales. También debemos multiplicarlo por una unidad de tiempo para expresar esta relación en un término que sea comprensible. Si ustedes pueden observar los datos propuestos, tenemos los datos del estado de resultados que nos permitirán despejar el monto de las compras utilizando la fórmula del costo de ventas por diferencia de inventario. Si del costo de ventas calculado por diferencia de inventario despejamos el componente compras, podremos obtener el saldo de las compras del ejercicio. Este saldo lo utilizamos en la fórmula del plazo de pagos que nos permitirá sacar el plazo promedio en el que nos demoramos en pagar a nuestros proveedores por las compras de bienes de cambio. A través de los conceptos del ciclo operativo bruto y el plazo promedio de pagos, podemos obtener un concepto relevante para determinar la necesidad de capital corriente. El ciclo operativo bruto representa la velocidad del flujo de ingreso de fondos, mientras que el plazo de pago representa una idea de la velocidad del flujo de egreso de fondos. Entonces, comparando estos dos plazos, podemos calcular lo que se denomina ciclo operativo neto. El ciclo operativo neto va a ser el plazo que transcurre entre el pago y la cobranza. El pago es la salida del efectivo y la cobranza es el ingreso. El tiempo que pasa desde que yo pago hasta que cobro será necesario financiarlo porque no voy a disponer de los fondos en esos días. Entonces, este plazo me marcará el requerimiento de capital corriente. Para avanzar sobre la necesidad de capital corriente, deberíamos calcular la liquidez necesaria. Esa liquidez necesaria me va a requerir, además de los plazos de cobranza, plazo de almacenamiento y plazo de pago, identificar con mayor precisión cuál es la antigüedad de los créditos por venta y la antigüedad de los proveedores. Pensando en que no todas las ventas pasan por créditos por venta, sino que serán solo las ventas que yo realizo a crédito. Y de misma forma, no todas las compras van a proveedores. Las compras que yo pago de contado no pasan por proveedores. Y para el cálculo de la antigüedad de proveedores, compararé el saldo promedio de proveedores con las compras a crédito. Solamente las compras a crédito y no tengo en cuenta las compras que he realizado de contado. Este dato no surge explícitamente de los estados contables, sino que deberemos buscar esta información en información complementaria que se brinde a través de la información de gestión que realiza la organización. Ahora dispondrán de un tiempo para que desarrollen la actividad y nos vemos al regreso. Muy bien,
han desarrollado la actividad y acá le proponemos algunas de las respuestas, considerando que la organización C es la organización que tiene una antigüedad de proveedores igual a un plazo de compra. Espero que puedan avanzar con el resto de las consultas y que sea con éxito. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la liquidez necesaria, que está determinada por la velocidad de los flujos de ingreso y la velocidad de los flujos de egreso. Eso me va a determinar cuál es la liquidez mínima que yo necesitaría para poder tener una situación financiera de corto plazo sin mayores inconvenientes. En la bibliografía se plantea el desarrollo de las fórmulas y ustedes tienen que considerar que la propuesta se basa en la posibilidad de que el activo corriente que existe a la fecha de cierre se haga efectivo, y para eso vamos a tratar de calcular los plazos promedios en que ese activo corriente al cierre se convierta en efectivo. De igual forma, trataremos de determinar el plazo promedio en que el pasivo corriente existente al cierre del ejercicio se haga exigible y poder comparar de esa forma y obtener la liquidez necesaria. De esta forma buscaremos calcular lo que se denomina plazo promedio de realización del activo corriente. Para eso buscaremos cuál es el plazo promedio de realización de los créditos por venta y el plazo promedio de realización de los bienes de cambio. En el pasivo corriente buscaremos el plazo promedio de exigibilidad de este pasivo y nos interesa calcular el plazo promedio de exigibilidad de proveedores. De esta forma podemos pasar y ver el ejemplo para representar estos cálculos. Si nosotros queremos ver cuánto va a demorar en convertirse en efectivo cada uno de los componentes del activo corriente, le calculamos un promedio. El primer componente del activo corriente, caja y bancos, no deberíamos adicionarle plazo porque ya es efectivo. Entonces lo tenemos disponible para cancelar deudas. Las inversiones pueden ser que tengan un plazo determinado que podríamos consultar en información de gestión o que realmente también sea insignificativo y que lo podemos asimilar como igual a cero. En este caso hemos dado como dato que las inversiones se podrán hacer efectivas 15 días después de la fecha de cierre. En el caso de los créditos por venta, yo tengo que utilizar la antigüedad de créditos por venta para calcular el promedio en que esos créditos por venta de 20.450, en promedio cuánto voy a demorar en cobrarlos. ¿Sí? Del ejemplo surge que pasarían 36 días y medio para yo poder cobrar en promedio todos los créditos por venta existentes a la fecha de cierre. Con los bienes de cambio, el plazo será superior porque después de venderlos, debo adicionar el plazo de cobranza. Es así como el plazo promedio de realización de bienes de cambio me da 80,77 días. Una vez que obtenemos los plazos promedios de realización de cada uno de los componentes del activo corriente, los vamos a ponderar por su participación dentro del activo total. Así podemos observar que caja y bancos tienen una participación del 24%, que multiplicado por 0 días me suma en el promedio ponderado 0. La suma de esto me da 28,59 días, que es el plazo promedio de realización del activo corriente. Con el mismo procedimiento podemos acceder al plazo promedio de exigibilidad del pasivo corriente, que en este caso arroja 44,95 días. El plazo promedio de realización del activo corriente es una idea de la velocidad del flujo de ingreso, que lo podemos relacionar dividiendo por el plazo promedio de exigibilidad del pasivo corriente, que es una noción de la velocidad del flujo de egreso.
De esta forma, calculamos la liquidez necesaria. En este caso, dado los plazos de circulación del activo corriente, la liquidez necesaria sería 0,64, que lo deberíamos comparar con la liquidez corriente que hemos obtenido del análisis de posición. Tenemos una liquidez de 1,91 y requerimos una liquidez de 0,64. Esto implica que hay un excedente de liquidez, no estamos ajustados financieramente en el corto plazo, pero también podríamos revisar si ese excedente es óptimo o podemos asignarlo a otros recursos. Muy bien, alumnos, con el desarrollo de estos conceptos están en condiciones de afrontar la actividad práctica integradora.